Un niño de 11 años en los Estados Unidos arriesgó su vida para convertirse en un agente encubierto de la policía con el fin de vengar a su madre. Al final, envió personalmente al asesino a prisión. Pero el niño no se sentía feliz en absoluto. ¿Por qué? Hola a todos. Hoy vamos a profundizar en el sensacional caso estadounidense, el incidente del asesinato de Mansfield. El notable niño en este caso se llama Collier Boyle. Solo tenía 11 años en el momento del incidente y es conocido por ser muy inteligente y bien educado desde una edad temprana. El nombre de su madre era Noreen Marie Schmid. Había sido modelo y luego se convirtió en madre a tiempo completo tras su matrimonio. Dulce y hermosa, con un corazón amable, siempre ponía primero los sentimientos de los demás. Su padre, John Boyle, era un médico bien conocido, no solo hábil en medicina, sino también muy popular entre sus pacientes. Muchas mujeres lo veían como el esposo ideal, exitoso, con un ingreso sustancial que permitía a la familia residir en un vecindario acomodado en Ohio. En marzo de 1989, los Boyle estaban adoptando a una niña de Taiwán, lo que sumaba a la imagen de un hogar perfecto. Desde afuera, la familia Boyle parecía llevar una vida idílica, llena de felicidad y prosperidad. Sin embargo, la realidad era bastante diferente. A medida que pasaba el tiempo y Noreen ya no era joven y hermosa, su esposo John comenzó a desviarse, teniendo aventuras con al menos 20 mujeres a lo largo de los años. En realidad, la pareja ya había perdido desde hacía mucho todos los sentimientos el uno por el otro. Pero Noreen, queriendo proporcionar a su hijo un buen ambiente para crecer, nunca tomó la decisión de divorciarse de su esposo. Todos tienen sus límites de paciencia. El 16 de junio de 1989, John comenzaba a ignorar cada vez más a su esposa. Incluso trajo a su amante a casa y se la presentó abiertamente a su hijo, Collier, diciendo: «Esta señora se llama Sherry. Ustedes dos pueden llegar a conocerse mejor». Luego procedió a besar a Sherry delante de Collier. Aunque Collier era joven, era muy perceptivo y entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Esa noche se acercó a su madre con una expresión seria y le dijo: «Mamá, necesito decirte algo. Creo que papá tiene una novia». Cuando Noreen escuchó la acusación de su hijo, suspiró profundamente y finalmente decidió poner fin a su matrimonio sin vida con John. Después de todos esos años de soportar por el bien de la crianza de su hijo, se dio cuenta de que ahora que su hijo sabía que su familia se estaba desmoronando, ya no había necesidad de mantener la fachada. El 17 de noviembre de 1989, Noreen presentó formalmente la solicitud de divorcio. Sin embargo, John, que siempre había sido indiferente hacia ella, de repente cambió de tono, afirmando que si Noreen no seguía adelante con el divorcio, nunca volvería a engañar. Para probar su sinceridad, incluso sugirió que toda la familia podría mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo, permitiéndole distanciarse de esas aventuras. Además, John no solo decía esto de manera casual. Realmente compró una casa grande en la ciudad de Ely y planeaba abrir una clínica cerca. Después de ver la determinación de su esposo, Noreen ablandó su corazón y decidió darle otra oportunidad. Poco sabía que la casa en la ciudad de Ely había sido comprada en realidad para su amante, Sherry, y que había sido adquirida días antes. John eligió engañar a su esposa para estabilizar temporalmente la situación y ganar más tiempo para ejecutar su malvado plan. A las 3:18 a.m. del 31 de diciembre de 1989, la noche estaba tranquila y todos dormían. De repente, Collier, de 11 años, escuchó un grito desgarrador proveniente de la habitación de su madre. Justo cuando estaba a punto de verificar lo que estaba sucediendo, escuchó pasos fuera de su puerta, caminando de un lado a otro. Dada su corta edad, Collier pensó instintivamente que los ruidos afuera no eran de personas malas, sino de algo como un monstruo. Aterrorizado, se escondió de nuevo bajo las cobijas y no se atrevió a salir. No fue hasta la mañana siguiente, cuando ya había luz afuera, que corrió a la habitación de su madre para comprobar, solo para descubrir que ella había desaparecido.
Inmediatamente le preguntó a su padre a dónde había ido su madre. En ese momento, John mostró de repente una amabilidad sin precedentes, afirmando que su madre se había ido de vacaciones y no volvería por un tiempo. Normalmente, con su padre diciendo esto, Collier debería haberle creído completamente. Sin embargo, Collier había sido criado por su madre, Noreen, desde la infancia. Creía firmemente que su madre nunca los abandonaría a él y a su hermana para irse sin decir una palabra, por lo que no confiaba en las palabras de su padre en absoluto. Por fuera, Collier no expresaba esto, y ciertamente no se atrevía a contradecir a su padre, pero siempre mantenía este asunto en su corazón. A la mañana siguiente, mientras su padre estaba fuera, Collier tomó sigilosamente la libreta de direcciones de su madre y, con el teléfono portátil de la familia, corrió al baño. Comenzó a llamar a cada uno de los amigos de su madre, usando los números de la libreta de direcciones para preguntar si sabían dónde estaba. Aunque Collier llamó a todos los números de la agenda, nadie sabía dónde estaba su madre. Afortunadamente, pudo contactar a una mujer llamada Shelley Bowden. Shelley dijo que sentía que algo estaba muy mal. Habiendo sido amiga de Noreen durante muchos años, estaba segura de que Noreen nunca abandonaría a sus hijos. Así que el 1 de enero de 1990, día de Año Nuevo, Shelley decidió informar la situación a la policía. Su enfoque fue muy astuto. Nunca mencionó el nombre de Collier y simplemente dijo que tenía una cita con Noreen, quien no se había presentado, lo que la impulsó a presentar la denuncia. Dado que alguien había reportado el caso, la policía de Mansfield lanzó inmediatamente una investigación sobre la desaparición de Noreen. El detective David Messmore fue asignado al caso, y su primera parada fue visitar la casa de Noreen para recopilar información. Ante el interrogatorio de David, John afirmó que la noche del 31 de diciembre, el día en que su esposa desapareció, habían discutido y después alguien llevó a Noreen, insinuando que ella simplemente había salido de casa por su cuenta. Al principio, el detective David no notó nada inusual. Después de todo, los casos de esposas que abandonan el hogar no son raros. Y John tenía una muy buena reputación en la comunidad, por lo que no podía encontrar nada sospechoso. Justo cuando el detective David estaba a punto de irse, Collier aprovechó la oportunidad, cuando su padre no estaba prestando atención, para acercarse a él y dijo en serio: «Oficial, mi mamá nunca me abandonaría. Definitivamente algo está mal. Por favor, encuentre a mi mamá». Típicamente, un niño de la edad de Collier no se considera un testigo confiable, y la policía tiende a tomar sus declaraciones con pinzas. Sin embargo, esta vez, David sintió que las palabras del niño no debían ser desestimadas. Durante el interrogatorio anterior, había notado una expresión de tristeza en el rostro de Collier y que parecía reacio a hablar, claramente queriendo decir algo. Así, David decidió continuar investigando, pero cuando intentó hablar con Collier a solas, la familia de John lo empujó, afirmando que no eran los que habían reportado el caso y que no tenían la obligación de cooperar indefinidamente con la policía. Cuanto más resistían, más crecían las sospechas de David. Algo no encajaba. Al día siguiente fue en secreto a la escuela de Collier. Allí, lejos de miradas curiosas, finalmente logró tener una conversación privada con el niño. Lo que Collier reveló envió un escalofrío por la espalda de David. Habló de un grito, un sonido aterrador que había escuchado la noche en que su madre desapareció. Era la confirmación que David necesitaba, un oscuro indicio de que algo mucho más siniestro acechaba detrás de este caso. Las dudas se transformaron en certeza. Esto no era solo una desaparición, probablemente había sucedido algo mucho más terrible. En ese momento, Noreen pudo haber encontrado peligro o incluso haber sido asesinada. El autor más probable era, por supuesto, su esposo, John, quien vivía bajo el mismo techo. En cuanto al motivo, podría haber surgido de que Noreen había mencionado anteriormente el divorcio a su esposo. Según la ley estadounidense en ese momento, si la infidelidad del esposo conducía a la ruptura del matrimonio, tendría que pagar una cierta cantidad de compensación a la esposa.
Además, Collier compartió muchos secretos sobre su padre, afirmando que, aunque John siempre parecía refinado y culto afuera, en casa actuaba como un tirano. Rompía cosas cuando estaba molesto y usaba un lenguaje extremadamente hiriente para insultar a su hijo, hija y esposa. A lo largo de la crianza de Collier, John nunca había cuidado de sus hijos. El 99% del tiempo, Collier estaba acompañado por su madre. Así, para Collier, su padre se sentía como un extraño y solo experimentaba un miedo interminable en su presencia. Combinando toda esta información, no es difícil concluir que si John y Noreen se divorciaban, no solo perdería una cantidad significativa de riqueza, sino que también la imagen perfecta que había cultivado a lo largo de los años se vendría abajo. Por lo tanto, el detective David creía que John tenía más que suficiente motivo para matar a Noreen y continuó su investigación en esta línea de pensamiento. Finalmente, sus esfuerzos dieron fruto. Unos días después, descubrió una pista importante. Según un vecino que vivía frente a la casa de John, la noche del 31 de diciembre, la noche en que Noreen desapareció, él tuvo insomnio y pasó toda la noche sentado junto a la ventana bebiendo. Estaba bastante seguro de que no había pasado ningún auto por la casa de John esa noche. Ni siquiera había escuchado el sonido de un motor. Esto significaba que la afirmación de John de que su esposa había sido recogida por alguien esa noche probablemente era una mentira. Basado en esta evidencia, el detective David solicitó inmediatamente una orden de registro para llevar a cabo una investigación exhaustiva en la casa de John. Desafortunadamente, a principios de la década de 1990, la tecnología de ADN aún no estaba completamente desarrollada, y dado que era el hogar de Noreen, el cabello y las huellas dactilares serían de poco uso. Solo una cantidad significativa de sangre o el cuerpo de Noreen podrían servir como evidencia válida. Sin alguno de estos, la verdad podría permanecer enterrada para siempre. La policía registró el interior y el exterior numerosas veces, pero aún no encontraron nada. A pesar de esto, el detective David no se rindió en la investigación. Durante el periodo siguiente, comenzó a visitar a personas que conocían a John con la esperanza de reunir algunas pistas. Justo entonces, el superior de David intervino de repente, ordenándole que dejara de investigar a John. A pesar de los muchos obstáculos, después de este periodo de recolección de pistas, David estaba cada vez más convencido de que John tenía algo que ver con la desaparición de su esposa. John era un completo hipócrita, egoísta y carente de cualquier límite moral. Incluso había participado en comportamientos inmorales con varias de las hijas de su tío, todo lo cual luego encubrió con dinero. Por lo tanto, David, con un sentido de justicia, no podía quedarse de brazos cruzados. Frustrantemente, se encontró incapaz de llevar a cabo una investigación legítima. En desesperación, David se acercó nuevamente a Collier, de 11 años, y le hizo una solicitud que incluso él consideraba excesiva. Esperaba que Collier pudiera actuar como un agente encubierto para ayudar a encontrar evidencia de los crímenes de su padre. Inicialmente, David no tenía muchas esperanzas en este asunto. Después de todo, por mucho que John fuera un idiota, seguía siendo el padre biológico de Collier. Para sorpresa de David, Collier aceptó esta solicitud escandalosa sin dudarlo. Collier había afirmado públicamente más de una vez que su madre, Noreen, era la mujer más amable y hermosa que había visto. Desde el día en que nació, su madre lo había cuidado meticulosamente. Era fácil imaginar el profundo vínculo entre madre e hijo. En contraste, John nunca había cumplido con los deberes de un padre ni siquiera un solo día. Al compararlos, el ligero vínculo de sangre parecía insignificante. Desde entonces, comenzó oficialmente una operación encubierta. Aunque Collier solo tenía 11 años, no debía ser subestimado. Según el detective David, Collier exhibía un nivel de madurez y compostura que era completamente atípico para un niño de 11 años, superando al de muchos adultos. Primero, Collier observaría discretamente cada movimiento de su padre. En segundo lugar, documentaría meticulosamente todo lo que su padre hacía cada día.
incluso anotando pequeños detalles como cuántas veces John iba al baño y a qué hora se acostaba, sin dejar nada fuera. Cada pocos días entregaba estas notas al detective David. Con el tiempo descubrieron una pista significativa. ¿Recuerdas cuando mencioné que John había comprado una propiedad en la ciudad Ely para su amante? Según la investigación de Collier, desde que su madre desapareció, John había estado ocupado renovando la nueva casa en la ciudad de Ely. Iba allí casi todos los días, y cada vez que regresaba se quejaba de dolor de espalda, como si hubiera estado haciendo un trabajo pesado. Lo que les pareció extraño fue que el trabajo debía ser realizado por el equipo de construcción, lo que significaba que John no tenía razón para estar físicamente involucrado en las renovaciones. Con estos inquietantes detalles en mente, el detective David comenzó a sospechar que el cuerpo de Noreen podría estar escondido en la nueva casa en la ciudad de Ely. Las constantes quejas de John sobre el dolor de espalda adquirieron de repente un significado siniestro. Parecía probable que su dolor fuera el resultado de cavar una tumba. Siguiendo esta escalofriante línea de pensamiento, David no perdió tiempo en lanzar una investigación enfocada. Sus esfuerzos pronto lo llevaron a Michelle Bard, la gerente que había supervisado la venta de la casa a John. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Michelle reveló que cuando John compró la casa parecía particularmente preocupado por si el piso del sótano podría ser removido. En ese momento, a Michelle le pareció desconcertante la preocupación de John, ya que el sótano estaba bellamente decorado y era un punto clave de venta de la casa. Normalmente nadie querría quitarlo. Además, en el momento en que John compró la casa, Noreen aún no había desaparecido. Por lo tanto, David tenía razones para creer que esto podría ser un asesinato premeditado, y el sótano era el lugar exacto que John había preparado para ocultar un cuerpo. Además, David descubrió que John había comprado un taladro de perforación en una ferretería cerca del nuevo desarrollo, lo que confirmaba aún más las sospechas de David. Sin embargo, el problema actual era que sus superiores habían prohibido explícitamente cualquier investigación sobre el caso. ¿Cómo podría David continuar su indagatoria? En ese momento, Collier llamó de repente a David, afirmando que su padre quería matarlo. Resultó que durante el tiempo que David había estado investigando, John había comenzado a sospechar que parecía haber un informante entre ellos. Después de todo, la dirección de la investigación de David era demasiado precisa. Aunque John no podía estar seguro de que este informante fuera su hijo, decidió, por precaución, eliminar a Collier y a su hija adoptiva. La noche en que planeaba cometer el crimen, los únicos testigos eran sus dos hijos, quienes sin duda representaban la mayor amenaza para él. Solo unas horas antes, John se había acercado a Collier con una actitud amistosa, diciendo que lo llevaría de vacaciones al extranjero al día siguiente. Collier nunca había salido con John en toda su vida. Una profunda inquietud se asentó en su estómago y de manera instintiva sintió que algo estaba terriblemente mal. Rápidamente llamó al detective David en busca de ayuda. Esta llamada de auxilio le proporcionó a David una oportunidad para resolver el caso. Dado que en Estados Unidos se tomaba muy en serio la protección de los niños en ese momento, tras recibir la llamada de Collier, David obtuvo rápidamente permiso de la Agencia de Protección Infantil para llevar tanto a Collier como a su hija adoptiva taiwanesa estadounidense de 3 años, Elizabeth, a un refugio para niños para su protección. Esto finalmente le dio a David la oportunidad de hablar con Elizabeth, de 3 años. Después de una larga conversación guiada, David pudo reunir información que podría condenar directamente a John. Aunque las habilidades verbales de Elizabeth eran limitadas, usó sus muñecas para recrear todo lo que había visto esa noche. La esencia de todo es que la noche de la desaparición de Noreen, Elizabeth había presenciado a su padre colocando a su madre en el suelo y luego envolviéndola en una sábana antes de meterla en el armario. Esto indica que Noreen ya estaba muerta en ese momento, en contraste con la afirmación de John de que ella se había escapado.
Basado en esta pista crucial, David solicitó nuevamente una orden de registro y llevó de inmediato a un equipo a la nueva casa de John para realizar una búsqueda. Después de 3 horas de excavación, descubrieron un cadáver femenino en el sótano. Según el examen forense, la víctima había sufrido al menos 2 golpes severos en la cabeza y tenía múltiples moretones en su cuerpo. La causa de la muerte fue asfixia y su rostro había sido violentamente desfigurado post-mortem. Afortunadamente, la policía pudo identificar a la fallecida como la desaparecida Noreen, basándose en su complexión y la ropa encontrada en el cuerpo. John fue arrestado en el acto. Cuando Collier se enteró de la muerte de su madre, inmediatamente se desmoronó en llanto. Quizás había aprendido a ser más fuerte, porque cuando David vino a visitarlo, Collier ya no parecía estar angustiado. Con los ojos rojos y hinchados, preguntó con calma: ¿estaba mi mamá en paz cuando se fue? Su rostro estaba lleno de esperanza, como si esto se hubiera convertido en su último deseo, dejando a David sin palabras. Después de un largo momento, asintió y eligió contar una mentira piadosa, ocultando la verdad sobre la trágica muerte de Noreen. El 4 de junio de 1990 comenzó oficialmente el juicio sobre el asesinato de su esposa por parte de John Boyle. Ese día, importantes medios de comunicación se agolparon en el tribunal y todo el proceso del juicio fue transmitido en vivo. Inicialmente, los funcionarios de la ley no querían que Collier testificara contra su padre biológico. Después de todo, hacerlo podría dejarlo con un trauma infantil. Sin embargo, dado que John se negaba consistentemente a confesar, combinado con el hecho de que la tecnología de ADN en ese momento no era lo suficientemente avanzada y Noreen había sido desfigurada tras su muerte, no había forma científica de probar de manera concluyente que la fallecida era Noreen. Esto le dio a John la oportunidad de preparar una defensa. A regañadientes, los funcionarios tuvieron que permitir que Collier subiera al estrado. John había esperado argumentar que Collier era demasiado joven para testificar, pero tan pronto como Collier pisó el estrado de los testigos, rápidamente cautivó a todos. Con una madurez, calma y elocuencia muy por encima de sus compañeros, detalló al jurado las trágicas experiencias que su madre había soportado a lo largo de los años, la brutalidad de su padre y todo lo que había escuchado la noche del incidente. Finalmente, el 29 de junio de 1990, el jurado encontró unánimemente a John Boyle culpable de asesinato y lo sentenció a cadena perpetua. Después, Collier fue visto como un traidor por la familia de su padre, y nadie estaba dispuesto a aceptarlo. En respuesta, el detective David decidió adoptar a Collier sin dudarlo, expresando que tener un hijo inteligente y considerado como Collier sería una bendición para su vida. Más importante aún, Collier también admiraba profundamente a este detective. Lógicamente, esto debería haber sido un final feliz para todos. Irónicamente, John continuó apelando, lo que significaba que el caso no estaba completamente cerrado. Dado que David era el detective que arrestó a John, el tribunal rechazó la solicitud de adopción de David por razones de conflicto de interés. La única forma de resolver el problema era que John retirara su apelación. Al enterarse de esta situación, John no solo se negó a retirar la apelación, sino que también se volvió cada vez más agresivo en su persecución, plenamente consciente de que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Su único objetivo era asegurarse de que Collier no tuviera una vida cómoda, revelando cuán oscuro era su corazón. Cuando Collier cumplió 13 años, fue adoptado por una familia de 3, encabezada por George Ziegler. Cuando Collier llegó por primera vez a su nuevo hogar, sus primeras palabras fueron: «Llévenme de regreso para poder ir con el tío David», expresando claramente su desagrado por esta nueva familia. Aún así, hay que decir que la familia Ziegler era una familia de acogida excepcional, brindándole a Collier cuidado tanto psicológico como físico. Gradualmente, Collier fue conmovido por su amabilidad y se convirtió oficialmente en parte de la familia. A pesar de tener un hogar estable, Collier nunca pudo encontrar paz en su corazón.
Así que escribió una carta a su padre en prisión, expresando sentimientos como: «Ya te he perdonado y aún te amo. Espero que puedas confrontar tus errores y que podamos reconectarnos como padre e hijo cuando salgas». Claramente, a una edad temprana, Collier había aprendido a dejar ir y a perdonar. Cuando John recibió la carta, se enfureció y llenó su respuesta de maldiciones e insultos. Sin embargo, Collier no se dio por vencido en su intento de persuadir a su padre para que cambiara. Y así, día tras día, año tras año, continuó con sus esfuerzos. Durante los siguientes 6 años nunca dejó de escribir a su padre. Sin embargo, de las más de 500 cartas que John respondió, la gran mayoría estaban llenas de insultos y abusos dirigidos a su hijo. Gradualmente, Collier tuvo que admitir que su padre estaba realmente más allá de la salvación. Después de visitar a su padre en prisión por última vez, ya no tuvo ningún contacto con él. Collier no se dejó influenciar por su padre. Como adulto, se convirtió en una persona completamente opuesta a su padre. Trabajador, inteligente, amable y humilde, siempre considerando a los demás. Finalmente, a través de sus propios esfuerzos diligentes, se convirtió en modelo profesional y fotógrafo, abandonando por completo su pasado y embarcándose en una vida brillante por su cuenta. El viaje de Collier no es solo una historia de superación de la adversidad, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Transformó su dolor en motivación, avanzando con valentía. Con cada paso que daba en este nuevo camino, Collier no solo descubrió su verdadero yo, sino que también demostró que, independientemente de nuestros inicios, siempre tenemos el poder de elegir nuestro propio camino y cambiar nuestro destino. Por otro lado, Frank vivía con un miedo constante, no solo hacia María, sino también hacia su notorio padre, Rocco Franklin, un hombre con una reputación criminal vinculada a la mafia. Los temores de Frank no eran infundados. La tensión alcanzó un punto álgido con 2 incendios misteriosos en su casa, lo que llevó a mayores sospechas, aunque Rocco negó cualquier implicación, afirmando: «No soy un tipo violento». Desafortunadamente, no había pruebas suficientes para tomar medidas legales y la pesadilla culminó el 3 de julio de 2012, cuando Frank Spencer, de 46 años, fue encontrado muerto en su casa de Bloomsburg con 2 disparos. La pregunta persistente es: ¿eran María y su padre responsables o eran estas amenazas simplemente los lamentos de una mujer desconsolada? Frank Spencer nació el 10 de noviembre de 1965. Hijo de Cypresses y Madeleine Spencer. Aunque los detalles sobre su vida son algo esquivos, Frank pasó sus años formativos con sus 2 hermanas, Audrey y Phyllis, y su hermano Steven. Se graduó de la escuela secundaria de Bloomsburg en 1984, donde se destacó como miembro del equipo de lucha libre. Continuó su educación en la Universidad de Bloomsburg, graduándose en 1988. Conocido por su naturaleza amable y jovial, Frank era una figura querida en su ciudad, a menudo descrito como un gran osito de peluche y un amigo excepcional. Sus amigos hablaban de él con gran cariño, subrayando su carácter excepcional. Entre sus intereses, Frank encontraba alegría en las carreras de karts, una pasión arraigada en la participación de su familia en el negocio de repuestos y ventas de automóviles. Los amigos a menudo describían a Frank como alguien ferozmente competitivo y que nunca se echaba atrás ante un desafío. A pesar de este espíritu competitivo, era muy apreciado por su fuerte ética de trabajo y su gratitud por todo lo que la vida le ofrecía. En 1995, tras el fallecimiento de su padre, Frank asumió el control de repuestos y autos usados de Spencer, un negocio familiar situado en un depósito de chatarra detrás de la casa de su infancia. Frank conoció a su futura esposa, María Zanuti, en 1992. María, nacida de Anthony Rocco Franklin y Betty Collins, pasó sus primeros años en Nueva Jersey como parte de una gran familia italoamericana. Al igual que Frank, María era una de 4 hermanos y se la describía como hermosa, inteligente y extrovertida durante sus años formativos.
Estudió Derecho en una escuela de leyes no acreditada en Georgia y fue admitida brevemente en el Colegio de Abogados de Georgia. Esta elección de carrera marcó una desviación del camino trazado por su padre, Anthony Rocco Franklin, quien estaba profundamente inmerso en actividades criminales. Rocco pasó una parte significativa de su vida adulta en el sistema penitenciario del estado de Pensilvania, a menudo afirmando ser un asesino a sueldo para la mafia. A pesar de sus frecuentes ausencias, su influencia era grande, moldeando la crianza de sus hijos con una profunda desconfianza y falta de cooperación con las autoridades. María parecía aceptar la personalidad dura de su padre sin reservas. Tras el divorcio de Betty con Rocco, ella se mudó a Pensilvania con sus hijos, estableciendo su hogar en el área de Selinsgrove, cerca de Bloomsburg. Fue allí donde los caminos de María y Frank se cruzaron. A pesar de su relación en rápida evolución, Frank y María tenían personalidades completamente diferentes. Frank era conocido por ser una de las personas más amables y accesibles, mientras que María tenía un lado más salvaje. Este contraste añadió chispa a su relación, ya que María representaba la emoción y la imprevisibilidad que Frank encontraba atractiva. En 1997, la pareja decidió fugarse, y con los años dieron la bienvenida a 2 hijos en su familia, un hijo llamado Cyrus y una hija llamada Frankie. A finales de los años 1990 y principios de los 2000, la familia Spencer parecía encarnar la esencia de una familia estadounidense clásica. Sus hijos eran inclinados a los deportes, bien conocidos en la comunidad, y tenían un círculo considerable de amigos. Los Spencer frecuentemente organizaban reuniones con personas que iban a pasar el rato. A pesar de estas apariencias externas de felicidad familiar, la realidad dentro de su hogar estaba lejos de ser perfecta. Frank y María a menudo se encontraban en desacuerdo, con su matrimonio convirtiéndose en un ciclo de rupturas y reconciliaciones. La raíz de su discordia residía en sus diferencias fundamentales y perspectivas de vida divergentes. Con el tiempo, estos conflictos se intensificaron. El fuerte compromiso de Frank con su negocio se convirtió en un punto de contención importante con María, quien se sentía agobiada por las responsabilidades de la familia y los niños, sin poder seguir el estilo de vida aventurero que deseaba. Desde su perspectiva, esto no era lo que había afirmado. Por otro lado, a Frank le preocupaba la falta de interés de María en criar a sus hijos y su temperamento impredecible, lo que planteaba desafíos adicionales. Irónicamente, la pasión que inicialmente atrajo a Frank hacia María se convirtió en el aspecto más irritante de su relación. También lidiaron con problemas de infidelidad, y las dificultades en su matrimonio gradualmente se hicieron evidentes para aquellos en su círculo íntimo. Los amigos notaron que cuando los Spencer no estaban de acuerdo, especialmente María, no era una disputa tranquila. Había un veneno palpable en sus discusiones, con María a menudo entrando en rabias, gritando y cerrando las puertas del auto de golpe. Alrededor de 2005 o 2006, Frank Spencer contactó a Scott Trout del Departamento de Policía del municipio Hemlock sobre búsquedas preocupantes que encontró en su computadora doméstica. Frank explicó que él y María estaban experimentando problemas maritales y había descubierto búsquedas relacionadas con causar daño. Creía que estas búsquedas estaban dirigidas hacia él. Sin embargo, debido a la falta de pruebas, no se inició ninguna investigación. Para el verano de 2006, el matrimonio se estaba deteriorando desde todos los ángulos. El 15 de noviembre de 2006, Frank presentó oficialmente la solicitud de divorcio. A pesar de la separación, la principal preocupación de Frank seguía siendo sus 2 hijos. Reconociendo que el divorcio es especialmente duro para los niños, Frank quería proporcionarles un hogar estable y decidió que, hasta que se finalizara el divorcio, los niños continuarían viviendo en su residencia de Fairview Drive. Mientras uno de los padres permanecía en la casa con los niños, el otro se mudaba, con el objetivo de evitar las complicaciones de que los niños vivieran en lugares diferentes. Un desafío común para los hijos de padres divorciados. Frank creía que los niños no debían ser castigados con tener que mudarse entre la casa de la madre y la del padre. En su lugar, propuso que un padre se quedara en la casa durante una semana y luego el otro tomaría el relevo.
asegurando que los niños pudieran tener una vida lo más estable posible. A pesar de este arreglo, su hogar estaba lejos de ser estable. Después de la separación, hubo numerosas instancias de reconciliación, con la pareja viviendo junta durante meses a la vez. Sin embargo, su relación estaba plagada de dificultades, y los problemas escalaron hasta el punto de involucrar a las fuerzas del orden. Entre julio de 2006 y diciembre de 2009, el Departamento de Policía del municipio Hemlock recibió 21 informes sobre la pareja, pero no se presentaron cargos. Frank eligió no presentar cargos, prefiriendo documentar los incidentes y expresar sus preocupaciones por la seguridad. A pesar de estos desafíos, María era reacia a divorciarse de Frank. No se limitó a expresar sus sentimientos, sino que también hizo amenazas contra su vida. A lo largo de los años, María había comunicado a otros que si Frank alguna vez la amenazaba con el divorcio, ella lo haría matar. Después de la presentación de los papeles de divorcio, se volvió cada vez más vocal acerca de estas amenazas. Aunque la policía nunca arrestó a María por estas amenazas, sí enfrentó problemas legales después de un altercado con la madre de Frank. El incidente ocurrió el 7 de marzo de 2008, en la escuela primaria Dido Lou Evans, en el condado de Columbia. Después de que tanto la madre de Frank, Madeleine, como María llegaran para recoger a su hija, Frankie, se produjo una discusión. María obstruyó el auto de Madeleine. Tomó por la fuerza a la niña, empujó a Madeleine y colocó a Frankie en su propio auto sin asegurarla adecuadamente. Luego se alejó a toda velocidad. Como resultado, María fue arrestada y enfrentó cargos de conducta desordenada, acoso y poner en peligro el bienestar de un menor debido a no asegurar a Frankie en el auto. Tom Leipold, el fiscal asistente en ese momento, manejó el caso. No creía que pudiera asegurar una condena por el cargo de poner en peligro a un menor y aceptó desestimarlo a cambio de que María se declarara culpable de los otros dos delitos. María se declaró culpable de conducta desordenada y acoso, recibiendo una sentencia que incluyó una multa de $600 y 6 meses de libertad condicional. En lugar de calmar la ira de María, este incidente solo la avivó aún más. Ella continuó amenazando abiertamente la vida de Frank, a veces en presencia de otros, y Frank reportó estas amenazas a las autoridades locales. Impulsado por un temor genuino por su vida, Frank reportó sus preocupaciones a las autoridades durante años. Su miedo se extendía más allá de María. También temía a su padre, Anthony Rocco Franklin. María usaba frecuentemente a su padre como una herramienta de intimidación, una táctica que data de finales de la década de 1990. En una ocasión le dijo a su empleador que si Frank alguna vez la tocaba, su padre enviaría a alguien para encargarse de él. Durante ese mismo periodo, María solía decirle a sus compañeros de trabajo en la Comisión de Relaciones Humanas de Pensilvania que algún día mataría a su esposo. Un compañero incluso se refirió a María como la viuda negra. Curiosamente, durante ese tiempo, Rocco aún estaba encarcelado en la institución correccional estatal. A los oficiales de corrección, Rocco expresó su desdén hacia su yerno, Frank. Dejó en claro que no le gustaba Frank y desaprobaba la forma en que trataba a María. Rocco incluso llegó a decir: «Me encargaré de ellos. Conozco gente», refiriéndose a Frank y su madre de manera despectiva. La ira de Rocco aumentó después de leer sobre el altercado entre María y la madre de Frank sobre la custodia en la escuela. Declaró que si Frank no dejaba de acosar a su hija o de participar en las actividades en las que estaba involucrado, tenía algo planeado para Frank. Comentó ominosamente que Frank recibiría lo que se merece. En retrospectiva, la gente deseaba haber tomado esas amenazas más en serio. Durante ese periodo, tales amenazas a menudo se descartaban o se atribuían a la personalidad dramática de María. Ella era etiquetada como la viuda negra, y sus amenazas no se tomaban tan en serio como deberían haberlo sido. A pesar de su intensa animosidad hacia Frank, a principios de 2009, Rocco presentó un formulario de plan de hogar indicando su intención de quedarse en la residencia de Fairview Drive al momento de su liberación.
Cuando un agente de libertad condicional investigó y habló con Frank, Frank se opuso, citando los procedimientos de divorcio en curso con María. Como resultado, el plan fue rechazado. Para 2009, el divorcio de Frank y María se había prolongado durante 3 largos años y seguía sin resolverse. En medio de estos desafíos, Frank estaba siguiendo adelante con su vida. En junio de 2009 conoció a una nueva mujer, Julie Dent, a través de amigos en común. Los dos rápidamente entraron en una relación romántica. ¿Hicieron clic de inmediato?, recordó Julie Dent. Sí, Frank y yo admitimos que nos enamoramos al mismo tiempo cuando nos conocimos. María no recibió bien la noticia de la nueva relación de Frank. Al descubrir que Julie también había pasado tiempo con sus hijos, la ira de María se intensificó. Dejó una serie de mensajes y correos de voz amenazantes para Julie. «Hola Julie, soy María Spencer. Puedes salir con Frank, pero no cometas el error de cuidar a mis hijos». «Hola Julie, soy María Spencer otra vez. Hazme un favor, no cuides a mis hijos, no te interpongas entre Frank y yo. Cuidando a mis hijos. ¿Entiendes?». Sin embargo, la situación dio un giro cuando María tomó la delantera. Anthony Rocco Franklin, el padre de María, fue liberado de prisión el 16 de julio de 2009, después de cumplir 5 años por robo. Inicialmente residiendo en el área de Harrisburg, cerca de la casa de Frank, la nueva libertad de Rocco permitió a María usar amenazas veladas y juegos mentales a su favor. María envió a Frank 2 mensajes de voz particularmente ominosos para amenazarlo con contenido terrorista. Según sus amigos, Frank estaba aterrorizado. Comenzó a cambiar sus hábitos, temiendo que algo pudiera sucederle ahora que Rocco estaba fuera de la cárcel. Este patrón creciente de amenazas pronto llevó a un acto criminal. En la noche de Halloween, el 31 de octubre de 2009, se produjo un allanamiento en la residencia de Spencer en la calle Millville. El 1 de noviembre de 2009, Frank descubrió que la casa de su madre había sido allanada. El acceso se había realizado a través de una ventana trasera, pero curiosamente no se había llevado nada de valor. Solo se habían robado documentos de la oficina de Frank en el primer piso. Frank sospechó de inmediato de María y su padre, Rocco, como los perpetradores, creyendo que la intrusión estaba relacionada con su divorcio en curso y las disputas sobre la custodia. Estos documentos eran cruciales para María, ya que podían verificar los ingresos de Frank. Al día siguiente del allanamiento, María contactó a Tom Lippold, el mismo fiscal que había manejado anteriormente su caso. Lippold, quien ahora era el abogado de divorcio de María, mientras aún servía como asistente del fiscal del distrito, explicó que tales arreglos son permitidos para fiscales a tiempo parcial en Pensilvania. Cuando María se puso en contacto, informó a Lippold que había encontrado una bolsa de basura llena con los documentos robados en el porche delantero de su madre. A pesar del informe de Frank y las sospechas, el sargento Traut del Departamento de Policía del municipio Hemlock inició una investigación. Reunió evidencia y la presentó al fiscal del distrito Gary Norton para su revisión. Norton, tras evaluar el caso, determinó que no había suficiente evidencia para presentar cargos criminales contra María. Aunque el abogado de María eventualmente devolvió los papeles robados a Frank, el robo permaneció sin resolver. La familia y amigos de Frank estaban convencidos de saber quién estaba detrás del mismo, pero esto fue solo el principio. A medida que avanzaba 2010, la disputa entre los Spencer se intensificó. María continuó emitiendo amenazas, incluyendo el envío de mensajes de texto hostigadores a Julie Dent, la novia de Frank, amenazando con quemar la casa de Frank. A pesar de estas amenazas, Frank y Julie intentaron mantener una sensación de normalidad en sus vidas. En enero de 2010, Frank y Julie planearon con entusiasmo una escapada romántica al Caribe. Desafortunadamente, María estaba al tanto de sus planes y tenía sus propios esquemas en marcha. En una serie de mensajes de texto enviados a finales de enero de 2010, María mencionó repetidamente el tema de las próximas vacaciones. Insinuó que Frank solo iba a ir al viaje con Julie porque había hecho una promesa y no quería defraudarla. María intentó persuadir a Julie para que la visitara, sugiriendo que trajera a una amiga si tenía miedo.
A pesar de que Julie decidió no responder a estos mensajes intimidatorios, María parecía tener otros planes en mente. El 23 de enero de 2010, el día antes de que Frank y Julie debieran salir para sus vacaciones, María atrajo a Frank al proponer que podrían resolver sus problemas de divorcio y custodia, ofreciéndole la custodia física primaria de los hijos. Aunque Frank estaba inicialmente reacio, aceptó y pasó la noche con María en el Hotel Genetti en Williamsport, Pensilvania. Sin embargo, esa no fue la única desgracia para los Spencer ese día. En las primeras horas de la mañana del 24 de enero de 2010, la casa en la calle Millville, donde vivía la madre de Frank, estaba envuelta en llamas. Hubo una preocupación inicial de que la madre de Frank y los niños pudieran haber estado dentro de la casa, pero afortunadamente no estaban en casa en ese momento y estaban a salvo. Lamentablemente, el perro de los niños murió en el incendio. La Policía Estatal de Pensilvania fue notificada y un bombero fue enviado para investigar el siniestro. Alrededor de las 9 a.m., María llevó a Frank de regreso a la casa de Fairview Drive, evitando deliberadamente pasar por su negocio y casa para evitar que descubriera el incendio. Después de dejar a Frank, María regresó a la calle Millville para ver los restos humeantes de la casa, con una sonrisa en su rostro antes de abandonar la escena. Al descubrir la devastación, Frank informó a las autoridades de su fuerte sospecha de que María y Rocco estaban involucrados en el incidente. Sin embargo, el jefe de bomberos informó que los grandes daños hicieron imposible determinar si la causa fue un incendio provocado. El incendio fue clasificado como indeterminado, y Frank, frustrado por solo tener un registro del incidente, buscó que alguien fuera responsable. Asociándose con su abogado de divorcio, Joel Wist, Frank se acercó a la policía en busca de asistencia. Estaba extremadamente enojado de que la causa del incendio permaneciera sin resolver. Frank y él se acercaron a todos los que pudieron pensar en la comunidad de la aplicación de la ley, recordó Wist. Hasta el día de hoy no sabe si alguna vez se realizó una investigación exhaustiva. El sargento Trout del HTPD se involucró con María para crear un expediente del caso. Sin embargo, se tomaron pocas medidas adicionales debido a los hallazgos inconclusos del bombero. Mientras tanto, María no estaba inactiva. A pesar de negar su participación cuando se le confrontó, sus mensajes de texto a Frank eran provocativos. En uno de los mensajes, María escribió: «El karma es una cosa maravillosa. Arruinaste mi vida. Me siento mucho mejor ahora que tu vida entera se fue en llamas. Lo hace justo». Otro mensaje decía: «Haré que pierda su trabajo, su casa y a ti», refiriéndose a Julie Dent. Las amenazas de María se volvieron cada vez más audaces y públicas con el tiempo. El 19 de mayo de 2010, Frank informó al HTPD que María se oponía a que Julie asistiera a cualquiera de los juegos de los niños y amenazó con quemar la casa de Julie para finales del verano si no cumplía. Esta amenaza trazó un paralelo con el incendio anterior en la casa de la madre de Frank. Posteriormente, el 1 de junio de 2010, Frank informó que María había declarado con enojo que nunca volvería a construir otra casa allí, jurando quemarla tal como había hecho con la anterior. El 25 de agosto de 2010, Julie Dent estaba sola en su casa en la calle Old Valley School, en el municipio Valley, Pensilvania, cuando despertó con lo que sonaban como disparos. Al darse cuenta de que el ruido era el vidrio roto, saltó desde el techo del porche del segundo piso y llamó al 911 desde la casa de un vecino. Aunque sobrevivió, estaba conmovida. Julie y Frank estaban convencidos de que el incendio fue deliberadamente provocado, al igual que el incidente anterior en la casa de la madre de Frank. Dado que Julie vivía en un condado diferente, esperaban un mejor resultado. Desafortunadamente, el bombero esa noche concluyó que no había suficiente evidencia para confirmar el incendio provocado. Sin embargo, todo cambió a la mañana siguiente, cuando la compañía de seguros de hogar de Julie envió a un inspector de incendios. Para sorpresa de todos, el inspector hizo un descubrimiento crucial. Adyacente a la ventana se encontró un gato hidráulico, lo que sugería que se había utilizado para romper el vidrio.
En un campo de maleza cerca de la casa se descubrió una garra de un galón con gasolina y una bengala, indicaciones claras de un cóctel incendiario. Tras estos descubrimientos, la policía estatal volvió a llamar a los bomberos. Después de una inspección más exhaustiva, se detectaron trazas de gasolina en las escaleras. El incidente fue declarado oficialmente como un incendio provocado. Una vez más, Frank y Julie estaban convencidos de que María y su padre estaban detrás de este acto, pero no se realizaron arrestos. Siguiendo su patrón habitual, María participó en un juego de provocaciones. Aproximadamente 2 semanas después del incendio, caminó casualmente junto a Julie durante una práctica de fútbol y lanzó un comentario preguntando: ¿Cómo te sientes con la vida? Temiendo por su seguridad, Julie y Frank tomaron precauciones extremas. Julie se mudó a un nuevo apartamento y Frank evitó visitarla durante 3 meses. Los niños no supieron de la nueva residencia de Julie. La pareja incluso se tomó un breve receso antes de finalmente reencontrarse. El 8 de junio de 2012, la saga legal de Frank y Maria Spencer llegó a su fin con su divorcio, marcando el término de una batalla de casi 6 años. Aunque compartían la custodia conjunta en ese momento, el tribunal otorgó la casa de Fairview Drive a Frank. Sin embargo, ahora estaba prohibida para María, con la única excepción siendo el camino de entrada donde se podría llevar a cabo la transferencia de los niños. Frank finalmente estaba libre para seguir adelante, pero su estado mental le impedía disfrutar de esta nueva libertad. Cayó en una depresión, albergando una profunda creencia de que estaba al borde de ser asesinado y sintiéndose impotente para evitarlo. Desafortunadamente, la gravedad de su creencia y la verdad detrás de ella no eran evidentes para quienes lo rodeaban. El 30 de junio de 2012, solo 3 semanas después de que su divorcio fuera oficialmente concedido, la noticia de su separación marital apareció en el periódico Press Enterprise, entre otros anuncios de divorcio. María se enfureció con este desarrollo, y un incidente aún más enfurecedor estaba en el horizonte. Esa misma noche, tanto Frank como María asistieron a un partido de béisbol donde jugaba el hijo de Frank, y las cosas tomaron un giro negativo. En ese momento, María estaba lidiando con problemas de diabetes y movilidad. Ese día, por alguna razón, Frank decidió burlarse de las limitaciones de María, lo que la avergonzó en público. Quizás fue un grave error. Después de que terminó el juego, Frank y Julie se dirigieron al carnaval de Millville. Durante esta salida, Frank se encontró con una vieja amiga y le hizo un comentario inquietante. «Creo que ya no estoy más. Ella tiene algo que crecer, así que esta puede ser la última vez que te vea». No sabía lo proféticas que resultarían sus palabras. La última vez que Julie vería a su novio fue la mañana del 1 de julio de 2012, cuando Frank salió de su casa. Durante los 2 días siguientes estuvieron completamente en silencio en la radio. A pesar de los numerosos esfuerzos de familiares y amigos a través de llamadas y mensajes, no hubo respuesta. Entre los preocupados estaba Joe Yodog, un viejo amigo de Frank Spencer, que le había estado enviando mensajes de texto sobre problemas que necesitaban solucionar con los karts. Joe y Frank tenían una larga historia de carreras de karts juntos con sus hijos. Después de 2 días sin comunicarse, la mañana del 3 de julio de 2012, con aprensión en su mente, Joe fue a la casa de Frank en Fairview Drive en un intento de localizar a su amigo. Recordó que nunca lo olvidaría. Estaba bajando por la entrada y pensó que esperaba no encontrar los muertos. Cuando entró en la casa, se encontró con una escena que era nada menos que horrorosa. El cuerpo sin vida de Frank Spencer, de 46 años, yacía justo dentro de la puerta principal de la casa, con una mirada de paz y tranquilidad que no había tenido en mucho tiempo. Joe notó lo que parecía ser sangre seca en la oreja de Frank y se dio cuenta de que ya no estaba vivo. El sargento Scott Trow, que llegó al lugar, estaba familiarizado con la situación de Frank y María. Reconociendo la complejidad del caso, el sargento Trow solicitó rápidamente que la Policía Estatal de Pensilvania se hiciera cargo de la investigación sobre la muerte de Frank Spencer.
el cabo Sean Williams fue asignado como investigador criminal para el caso. Liderando un equipo de detectives, examinó minuciosamente la escena del crimen. Justo frente a la puerta de entrada había una gran mancha de sangre. Las pruebas sugerían que se había utilizado una escoba para empujar la sangre contra la casa. Los detectives también notaron que la sangre estaba seca. Se encontró sangre coagulada debajo del umbral de entrada, junto con salpicaduras de sangre en el marco de la puerta y aceite en el sellador del clima. Al examinar más de cerca la escena del crimen, quedó claro que Frank probablemente estaba de pie cerca de la puerta, ya sea habiéndola abierto o con ella parcialmente abierta cuando fue disparado. Su cuerpo no se encontró en una posición natural, lo que indicaba que había sido manipulado por otra persona. Analizando las marcas de arrastre en el suelo, los detectives concluyeron que Frank probablemente fue disparado fuera de la puerta principal y luego su cuerpo fue arrastrado hacia el interior de la casa. Frank fue encontrado con la misma ropa que había llevado 2 días antes, una camiseta gris y pantalones cortos de camuflaje. La acumulación de sangre en un lado de su cuerpo sugería que podría haber estado allí un tiempo. Esto llevó a los investigadores a creer que fue disparado el 1 de julio de 2012, el mismo día en que fue visto por última vez. Presentaba 2 heridas de bala, una en el bíceps izquierdo que se extendía hasta el torso y otra en la cabeza. Entre las pruebas cruciales encontradas en la escena del crimen había una impresión de zapato en la sangre. Aunque no se podía identificar en ese momento, los investigadores reconocieron que era una huella clave dejada por el perpetrador. Además, se observó un guante de limpieza amarillo fuera de lugar en la cocina, un detalle que parecía extraño dado que la casa no parecía recién limpia. Los investigadores supusieron que el perpetrador podría haber utilizado el guante en un intento de limpiar la escena del crimen. Mientras los investigadores procesaban meticulosamente la escena del crimen, notaron 2 ausencias significativas. El auto de Frank, una camioneta Harley Davidson, y su perro, un Weimaraner llamado Motley, estaban desaparecidos de la casa. El auto fue finalmente localizado en el municipio Sunbury, aproximadamente a 30 millas de la escena del crimen. Intrigantemente, se encontró a solo unas pocas cuadras del Brass Key Bar, propiedad del hermano de María, Anthony Sunudi. Los detectives utilizaron imágenes de vigilancia obtenidas de tiendas y negocios locales a lo largo de la carretera que rodea la casa de Frank para ayudar en su investigación. Pudieron reconstruir los movimientos de Frank desde la noche anterior y la mañana después del juego de béisbol del 30 de junio. La camioneta de Frank fue captada en las cámaras de vigilancia alrededor de las 9 a.m. de la mañana del 1 de julio, navegando por la carretera en dirección a Sunbury. Lamentablemente, la calidad de las imágenes era demasiado baja para determinar quién estaba conduciendo el vehículo. Basándose en estas grabaciones, los detectives sospecharon que Frank fue asesinado alrededor de las 8:30 de esa mañana. Las tarjetas de crédito encontradas en la camioneta descartaron el robo como motivo del asesinato. Notablemente, las llaves de la camioneta de Frank y su teléfono móvil estaban desaparecidos. Igualmente conspicuo fue la ausencia del perro de Frank, ya que no se encontraba en el auto. Esto planteó una pregunta desconcertante para los detectives. ¿Por qué un asesino llevaría al perro de la familia a menos que estuviera familiarizado con él? Eventualmente, el perro fue encontrado, pero con un giro inesperado. El 1 de julio de 2012, el día en que la policía cree que Frank fue asesinado, el perro de Frank apareció inesperadamente en un lugar de bodas en Harrisburg, Pensilvania, a solo 10 millas de la casa de Rocco. Los detectives teorizaron que María podría haber instruido a Rocco para llevar al perro para sus hijos, y en algún momento durante el trayecto, Motley se escapó accidentalmente y terminó en el lugar de bodas. Afortunadamente, el perro fue finalmente devuelto a la madre de Frank. Aunque María y Rocco ya estaban bajo sospecha, construir un caso sólido requería pruebas físicas. Los detectives esperaron pacientemente los resultados forenses y, como era de esperar, las pruebas forenses jugaron un papel crucial.
Las impresiones de zapatos encontradas en la escena del crimen fueron identificadas como las que más correspondían con un zapato Dr. Scholl's Escape, talla 11, el mismo tamaño y marca que se sabía que usaba Rocco. Esto reforzó sus sospechas. Sin embargo, una revelación aún más impactante aguardaba. Las pruebas balísticas revelaron que se utilizaron 2 balas diferentes en el asesinato. El primer disparo al cuerpo de Frank provenía de un rifle, mientras que el disparo a la cabeza fue realizado con un arma de pequeño calibre. Este detalle intrincado añadió complejidad a la investigación. La Policía Estatal de Pensilvania realizó una búsqueda en la cresta boscosa frente a la casa y encontró un casquillo de bala disparado y una bala viva. Además, se descubrió un nido de francotirador, una rama en forma de I así en un árbol, exactamente a 115 pies de la puerta principal, con una vista clara. Se determinó que el rifle fue disparado desde esta posición. A pocos metros del nido del francotirador se encontró un estuche de pistola que no se había fabricado en 20 años. Sin embargo, la evidencia más crucial surgió del guante amarillo. Las pruebas de ADN confirmaron posteriormente que el ADN de María estaba presente en la superficie interior del guante encontrado en el suelo de la cocina. Este hallazgo planteó preocupaciones significativas, especialmente considerando que María no había vivido en esa casa durante más de un año. La acumulación de pruebas estaba apuntando de manera más definitiva hacia su implicación en el crimen. Aunque la evidencia ciertamente ubicaba a María en la casa, no la establecía de manera concluyente como la asesina. A pesar de esto, la situación no se veía bien para ella y no estaba exactamente evitando la sospecha. Solo unos días después de la muerte de Frank Spencer, uno de sus amigos, Jerk Reed, se cruzó con María en un partido de béisbol y decidió confrontarla. Reed, casi cara a cara con María, le preguntó por qué le había quitado a él no solo de sus hijos, sino de todos. La respuesta de María fue escalofriante. Lo último que vio antes de morir fue ella. Reed se sorprendió, y aunque María pudo haber encontrado alguna satisfacción retorcida en sus palabras, resultó ser una pieza significativa de evidencia para el caso. En septiembre de 2012, el cabo Williams citó a María y a su padre, Rocco, como los 2 principales sospechosos. Sorprendentemente, mientras María se negó a hablar, Rocco estaba dispuesto a conversar. El 12 de septiembre de 2012, durante una entrevista con el cabo Williams, Rocco negó cualquier participación en el asesinato y afirmó no saber quién era el responsable. Pero cuando se le preguntó si había estado en la casa de Frank, Rocco admitió haber estado allí el día antes del asesinato. Dijo que estaba ayudando con la limpieza, usando una escoba, lavando platos y manejando la lavandería. Rocco también mencionó que, aunque no le gustaba a Frank, no tenían conflictos graves. Aseguró que visitaba a sus nietos 2 o 3 veces por semana, y en esta ocasión no llamó a María primero porque ella estaba en un partido de béisbol. Rocco explicó que tomó el camión para dar un paseo, contemplando comprarlo, y agregó que Frank había sugerido una lucha libre, prometiéndole a Rocco el camión si podía vencerlo. Dada la historia de Rocco con Frank, esta historia parecía poco creíble. Parecía que Rocco se estaba colocando estratégicamente en conexión con varios elementos, tal vez para justificar cualquier posible descubrimiento de su ADN o huellas digitales en la escoba, las muñecas de Frank y el camión. Cuando se le preguntó sobre su paradero el 1 de julio de 2012, Rocco inicialmente afirmó no recordar, pero luego aseguró que estaba en el área de Harrisburg todo el día. Sin embargo, los datos del teléfono móvil contradecían su declaración, mostrando su ubicación mientras viajaba entre Sunbury y el área de Harrisburg, sugiriendo engaño. El 19 de septiembre de 2012, Anthony Rocco Franklin pasó por otra ronda de interrogatorios. Esta vez cambió su historia, afirmando que se había equivocado con las fechas y no podía recordar cuándo había estado en la casa de Frank. Con la evidencia circunstancial acumulándose gradualmente, la investigación continuó desarrollándose. Los fiscales decidieron convocar un gran jurado para evaluar si había suficiente evidencia para acusar a María Spencer y a su padre, Anthony Rocco Franklin.
Durante su testimonio ante el gran jurado, María afirmó que no sabía nada sobre el caso. Aseguró que amaba profundamente a Frank y negó cualquier responsabilidad en su muerte. Además, negó haber enviado mensajes intimidantes o haber hecho amenazas. Por su parte, Rocco también negó todo. Atribuyó su falta de cooperación a problemas de memoria, diciendo que no recordaba sus 2 entrevistas con la Policía Estatal de Pensilvania. A pesar de sus negativas, los fiscales estaban convencidos de que tenían suficiente evidencia contra el dúo padre e hija. En consecuencia, iniciaron el proceso para presentar cargos contra María Spencer, que incluían 2 cargos de incendio premeditado, robo, 12 cargos de perjurio, conspiración, amenazas terroristas y, lo más significativo, el asesinato de Frank Spencer. Pero debido a un proceso plagado de retrasos, los cargos no se presentaron oficialmente hasta el 28 de julio de 2014, 2 años después del asesinato de Frank. Ese mismo día se emitió una orden de arresto para Anthony Rocco Franklin. Lamentablemente, inmediatamente después de su testimonio ante el gran jurado, Rocco evadió a las autoridades al huir del país en un avión. La Policía Estatal de Pensilvania, que lo buscaba activamente, localizó a Rocco en pocas semanas. Se le encontró viviendo en Argentina y fue arrestado de inmediato. Sin embargo, luchó contra la extradición, por lo que en noviembre de 2015, María Spencer fue juzgada sola. Durante el juicio, la Fiscalía presentó su caso, mostrando una gran cantidad de evidencia, incluidos mensajes de texto, correos de voz y reportes de violencia doméstica acumulados durante una década. Varios testigos, incluyendo a varios amigos de Frank, testificaron que María lo había acosado durante un periodo prolongado y había amenazado con matarlo en numerosas ocasiones. La Fiscalía también presentó evidencia de ADN para apoyar su caso, que la ubicaba en la escena del crimen. Argumentaron que María tenía tanto el motivo, dado su descontento con el divorcio, como la oportunidad con su padre fuera de prisión. La Fiscalía sostuvo que María conspiró para asesinar a Frank Spencer. Según sus teorías, mientras Rocco disparó el primer tiro con el rifle, María disparó el tiro fatal a corta distancia. En defensa de María, su equipo legal argumentó que ella nunca habría dañado al padre de sus hijos, enfatizando su profundo amor por él. María mantenía que no estaba cerca de la casa de Frank el 1 de julio de 2012 y que, en su lugar, estaba en la residencia de su madre en Salem Grove, planeando pasar el día con su hijo. María también argumentó que su condición física, debilitada por la diabetes, habría hecho imposible que ella disparara. Cargó toda la culpa sobre su padre, alegando que tuvo la desgracia de tener un padre criminal que, en un arranque de ira hacia su exesposo, terminó cometiendo el crimen. A pesar de estos argumentos, después de un juicio conjurado de 2 semanas, el 20 de noviembre de 2015, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra María Spencer en todos los 26 cargos. El 18 de diciembre de 2015, María Spencer fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 50 años. A pesar del veredicto, fuera de la sala del tribunal, María seguía sonriendo, manteniéndose firme en su declaración de inocencia. No maté a Frank Spencer y nunca quise que Frank Spencer muriera. Amo a ese hombre, y no tanto como para que no quisiera que nadie más lo tuviera. Después de resistirse a la extradición durante más de 2 años, Anthony Rocco Franklin fue finalmente extraditado a Harrisburg en abril de 2017 para enfrentar la acusación penal. En 2018 fue condenado por asesinato en primer grado, conspiración criminal, robo, 2 cargos de incendio provocado y amenazas terroristas. El 27 de diciembre de 2018, Anthony Rocco Franklin, de 76 años, fue condenado a cadena perpetua, con una pena adicional de 11 a 45 años. Ante los medios, Rocco mantuvo que no era una persona violenta y argumentó que las autoridades no tenían suficientes pruebas para condenarlo. Dijo que es un tipo de la calle, no se molesta con personas que no le agradan. Cuando se le preguntó sobre su pasado, negó ser un asesino a sueldo autodenominado o haber cometido crímenes violentos, afirmando que nunca había sido condenado por un crimen violento en su vida. Además, afirmó que esta historia debería haber terminado aquí,
pero ha tomado algunos giros inesperados. Tras su condena, María despidió a su abogado defensor, Christian Hoy, citando incompetencia. Solicitó una audiencia de prueba en 2021 para evaluar si su abogado anterior había proporcionado una defensa ineficaz. Potencialmente justificando un nuevo juicio, María había expresado el deseo de que sus hijos, Cyrus y Frankie Spencer, testificaran como testigos durante su juicio. Sin embargo, su abogado no permitió su testimonio. Además, presentó varias mociones, incluyendo una que afirmaba que su hermano, Anthony Zanuti, había testificado durante el juicio de su padre en 2018 que Rocco había confesado actuar solo. María insistió en que su abogado anterior nunca le informó sobre la confesión de su hermano, dejándola sin conocimiento. María afirmó que le dijo a su abogado que no era culpable de estos cargos y que tenía pruebas para demostrarlo. Confió en lo que él dijo y confió en el sistema legal. También agregó que se le prohibió informar al jurado que se había lastimado el pie en un accidente de motocicleta solo unos días antes del asesinato de Frank. Después del accidente, tuvo que usar un yeso, lo que restringió severamente su movilidad y, como argumentó, habría impedido que cometiera el crimen. Los hijos adultos de María y Frank apoyan firmemente a su madre, negándose a creer que ella sea responsable de la muerte de su padre. En 2018, iniciaron una página en Facebook buscando justicia para María, viéndola como una víctima de una ciudad parcial y canalizando su dolor y enojo hacia ella. Por el contrario, la familia de Frank la percibe como la viuda negra, una pesadilla que culminó en la pérdida de la vida de Frank Spencer, tal como lo ha retratado la prensa. Independientemente de estas opiniones divergentes, el sistema legal finalmente determina el destino de María. En julio de 2023, su apelación para un nuevo juicio fue rechazada. María Spencer, ahora de 58 años, está cumpliendo su condena en la institución correccional estatal en Muncie, Pensilvania. Este caso es alarmante dado que Frank estaba consciente de su destino y tenía muchas pistas, pero ninguna medida preventiva tuvo éxito. Las discusiones sobre la violencia doméstica a menudo se centran en las mujeres como víctimas, pero este caso sirve como recordatorio de que los hombres también pueden ser víctimas de violencia doméstica. A pesar de los resultados legales, es desalentador reconocer que no hay ganadores en este caso. Lamentablemente, los que más sufrieron fueron los niños. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees en la historia de María de que su padre actuó solo? ¿O piensas que ambos estuvieron involucrados? ¿O tienes una perspectiva diferente sobre lo que pudo haber sucedido? Comparte tus opiniones con nosotros. Estamos ansiosos por escuchar tus comentarios. Además, si hay algún caso en particular que te gustaría que exploráramos, sugiérelo en los comentarios. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal si te gusta nuestro contenido. Si disfrutaste este video, aquí tienes algunos más que puedes revisar. Hannah Clark, una madre de 31 años con 3 hijos, una mujer fuerte e independiente que vivió la vida al máximo, vio su vida trágicamente truncada por las acciones de un individuo egoísta que creía ser dominante y superior. Sin embargo, Hannah Clark rompería las estrechas suposiciones de esa persona, aunque a un gran costo personal. Antes de comenzar, queremos expresar nuestras más profundas condolencias a los seres queridos de Hannah Clark, quien fue cruelmente arrebatada de este mundo en la plenitud de su vida. Camp Hill, Australia, un suburbio oriental de Brisbane en Queensland, debe su nombre a los carreteros que frecuentemente viajaban entre Brisbane y Cleveland y solían acampar allí mientras transitaban. En febrero de 2020, esta antigua comunidad agrícola era el hogar de Hannah Clark, una madre de 31 años de 3 hermosos niños, Aliyah, Layana y Trey. A simple vista, Hannah era extrovertida, brillante y vivaz. Sin embargo, como muchos, si mirabas un poco más allá de la superficie, descubrirías que Hannah estaba lidiando con problemas que intentaba continuamente apartar. Desafortunadamente, estos problemas, no causados por ella, pronto llevarían su vida a un trágico final.
El 19 de febrero de 2020, a las 8:00 a.m., en Camp Hill, Brisbane, un auto se detuvo bruscamente frente a una casa donde un hombre lavaba su auto en una mañana típica de miércoles. El siguiente sonido que escuchó fueron los gritos desesperados de una mujer. Se volvió para ver a un hombre y una mujer en los asientos delanteros de un Kia Sportage. El hombre calmado con una mirada resignada en su rostro. La mujer, petrificada e histérica, estaba gritando. Un extraño se acercó al auto e intentó hablar con la pareja, pero antes de que pudiera hacerlo, hubo un fuerte estallido, seguido de lo que describió como una llamarada brillante. El cielo matutino desapareció detrás de una pared de humo y llamas junto con la visión del hombre. Cuando recuperó el sentido, se encontró con una escena horrible. La mujer estaba envuelta en llamas de pies a cabeza. Rápidamente tomó la manguera y comenzó a rociarla. Pasó un tiempo, pero finalmente logró apagar el fuego. Caminó hacia el lado del pasajero del auto y encontró al hombre sentado al costado de la carretera, con las llamas parpadeando sobre su ropa. No era una mañana de miércoles común. Este era un día que los involucrados o afectados nunca olvidarían. ¿Qué había llevado a este hombre y esta mujer a un punto tan trágico? Hannah Clark, nacida el 8 de septiembre de 1988, era una madre de 31 años con 3 hermosos hijos, 2 niñas y un niño. Aliyah, de 6 años, Liana, de 4 años, y Trey, de apenas 3 años. Amigos y familiares la describían como una persona brillante con una personalidad vivaz. Aquellos que la conocían a menudo comentaban sobre su empatía, junto con una sonrisa contagiosa e irresistible. Una persona también dijo que era la personificación de la abnegación. Hannah tenía un lado competitivo también. Trabajaba como entrenadora personal en un gimnasio y estaba en muy buena forma física. Sus hijos eran su mundo, y nada venía antes que ellos. Toda su vida giraba en torno a ellos. Cuando tenía 19 años, conoció a un exjugador de rugby llamado Rowan Baxter. Rowan Baxter había jugado previamente para los New Zealand Warriors y era 11 años mayor que Hannah. A pesar de que su madre, Sue Clark, tenía serias reservas sobre Rowan, Hannah y Rowan se gustaron mutuamente y comenzaron a salir. Rowan era descrito por quienes lo conocían como no particularmente brillante. No podía recordar su PIN bancario de 4 dígitos y cuando compró un auto no lo registró porque nadie le dijo que tenía que hacerlo. Como exatleta profesional, Rowan estaba obsesionado con ir al gimnasio y con su apariencia física. Tenía músculos grandes, pero no los había adquirido únicamente con trabajo y entrenamiento. De hecho, estaba usando esteroides. A diferencia de Hannah, que no usaba sustancias ilegales, Rowan también trabajaba como entrenador personal en un gimnasio. Sin embargo, la gran diferencia entre Hannah y Rowan era que ella era buena en su trabajo. A la gente le gustaba su personalidad, y una vez que tenía un cliente, generalmente se quedaba con ella. Rowan, por otro lado, tenía dificultades como entrenador personal. Le costaba conseguir clientes y cuando lo lograba, a menudo los perdía rápidamente debido a su actitud. Uno de los efectos secundarios de tomar esteroides para aumentar la masa muscular es la irritabilidad, y Rowan tenía un temperamento corto. Como resultado, se movía por muchos gimnasios, ya que nadie quería un entrenador personal que hiciera que los clientes se sintieran incómodos o infelices. Ciertamente, ningún gimnasio quería un entrenador que llamara a sus clientes cerdos en las redes sociales, que es exactamente lo que hizo Rowan. Dirigió sus comentarios específicamente hacia las clientas del gimnasio. Una vez comentó que tuvo que cambiar el jabón del baño de hombres 3 veces, pero ni una vez en el de mujeres. Cualquiera que pensara lógicamente y sin prejuicios encontraría preocupante su comportamiento. La mayoría de las personas asumiría que el gimnasio simplemente tenía más clientes masculinos que femeninos, pero Rowan no lo veía de esa manera. Llámalo instinto maternal, pero Sue Clark no confiaba en Rowan. Pensaba que él era arrogante, presuntuoso y caminaba con la actitud que podrías esperar de un exatleta profesional. Sin mencionar el hecho de que era 11 años mayor que su hija, que apenas había salido de su adolescencia.
En ese momento, Rowan tenía 31 años. Rowan aún estaba en proceso de divorciarse de su esposa actual, pero seguía viviendo con ella, algo que no entusiasmó exactamente a la familia de Hannah cuando ella se lo presentó. Les aseguró que solo vivía con su ex para hacer lo correcto por el hijo que tenían en común. Los padres de Hannah parecían dispuestos a dejar que la relación continuara. Después de todo, ¿qué gana un padre tratando de decirle a su hijo o hija joven con quién puede o no puede salir? A menudo solo resulta en alejar a su hijo, algo que, por supuesto, la familia de Hannah no quería que sucediera. Como Rowan les aseguró, el divorcio se llevó a cabo y la pareja siguió saliendo. En 2011, Rowan le propuso matrimonio a Hannah y ella aceptó. La pareja se casó al año siguiente en Kingscliff, Nueva Gales del Sur, Australia. Como se mencionó anteriormente, tuvieron 3 hermosos hijos juntos. Su hija mayor, Aliyah, fue descrita por sus abuelos como increíblemente articulada. Leía más de lo que le correspondía a su edad y le encantaba contarles historias a sus hermanos menores. Ella también había heredado de su madre la afición por la forma física. Lyanna, la hija del medio, era descrita como la loca de la familia. Le encantaba ser el centro de atención y siempre intentaba hacer reír a los demás, trayendo mucha alegría y diversión a sus vidas. El más joven, Trey, era descrito como la joya de los ojos de su madre. Era el niño dorado, lo que algunos podrían llamar un niño de mamá. También tenía un lado deportivo, y a la edad de 3 años ya había aprendido a patear y pasar un balón de fútbol, para alegría de su atlética madre y su padre. Rowan, posiblemente debido a su personalidad y evidente falta de habilidades sociales, nunca pudo ganar suficiente dinero para mantener a su familia. Esto significaba que Hannah, probablemente debido a su personalidad agradable, se convirtió en la principal proveedora para la familia. Si, como ya hemos oído, Rowan resentía a las mujeres, esta situación solo habría aumentado sus frustraciones. Después de todo, su esposa, una simple mujer, era mucho mejor en su trabajo que él. A pesar del éxito de Hannah y la falta de éxito de Rowan, la pareja decidió abrir un gimnasio juntos. No tenían suficiente dinero para el proyecto, por lo que los padres de Hannah intervinieron como patrocinadores financieros. Durante ese tiempo, entre el entrenamiento personal, la pareja también trabajaba en una tienda de zapatos deportivos. Rowan había insistido en esto, ya que parecía gustarle saber dónde estaba Hannah en todo momento. Su comportamiento en la tienda no era diferente de cómo actuaba en los distintos gimnasios donde había trabajado. Menospreciaba a las empleadas, tal como lo había hecho con sus clientes en el gimnasio. Parecía que Rowan nunca perdía una oportunidad para demostrar su superioridad sobre las mujeres. Un día estaba dando una sesión de entrenamiento personal a la madre de Hannah, Sue. Dado que los padres de Hannah eran propietarios del gimnasio, uno pensaría que Rowan estaría agradecido y trataría a su suegra con respeto. Pero no, durante la sesión la dejó caer intencionalmente sobre su cabeza, enviándola violentamente al suelo y provocando una hemorragia. Por supuesto, cualquier persona con un mínimo de decencia habría ayudado a su suegra a levantarse, se habría disculpado y posiblemente habría ido a buscar el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué hizo Rowan? Se quedó allí riéndose de ella y luego procedió a burlarse de su falta de coordinación. Asombrosamente, a pesar de este incidente y de sus propias reservas personales, los padres de Hannah realmente hicieron todo lo posible por aceptar a Rowan por el bien de su hija. Ambos dijeron que en los primeros días de la relación parecía que todo iba bien y ambos parecían felices. Notaron que las cosas empezaron a cambiar después de que llegaron los niños, y estos cambios ocurrieron rápidamente. A pesar de que su negocio no era completamente de su propiedad debido a la inversión de los padres de Hannah, la actitud de Rowan hacia los clientes no mejoró. En cuanto a su familia y suegros, en realidad empeoró. Cuando daba sesiones de entrenamiento personal a clientes que pagaban, frecuentemente los llamaba gordos y perezosos. En el hogar, su comportamiento también se deterioró. Empezó a usar términos como «Hannah se portó mal»
y como resultado de la supuesta mala conducta de Hannah, negaba a sus padres el acceso a los niños como una forma de castigo. Para ser claros, realmente usaba la palabra mala conducta al hablar con sus padres. La misma reacción se aplicaba al hermano de Hannah, que de todos modos no le gustaba a Rowan. Logró distanciar a Hannah de su hermano hasta el punto de que ya no tuvieron ningún contacto. Incluso llegó al extremo de seleccionar personalmente a los clientes que ella podía entrenar en el trabajo y decidir qué amigos podía ver y cuándo. En este punto, Rowan ni siquiera intentaba ocultar su comportamiento controlador. Estaba utilizando todas las tácticas del manual de abuso doméstico. Poco a poco estaba aislando a Hannah del mundo exterior. Exigía intimidad de ella todos los días, y si ella se atrevía a decir que no, lo desquitaba con los niños y con ella misma. Cada vez que ella consintió, probablemente por miedo y coerción, la ahorcaba de manera agresiva. Seamos claros, las parejas en la intimidad tienen todo tipo de preferencias y formas de mantener las cosas interesantes, pero en todos los casos, esto debe ser entre dos adultos que consientan en un entorno donde ambos se sientan seguros. Lo que Rowan le estaba haciendo a Hannah no era un verdadero consentimiento. Cuando la ahorcaba, lo hacía con agresión y con la intención de hacerle daño. Como escuchamos en tantos casos trágicos de abuso doméstico, a menudo se disculpaba después, afirmando que solo lo hacía para su propia gratificación y que no se había dado cuenta de que la estaba lastimando. En casos como este, a menudo vemos a mujeres siendo abusadas por controladores agresivos, pero debido a la situación aislada en la que se encuentran, no se dan cuenta de que, de hecho, son víctimas de abuso doméstico. Y Hannah no era diferente. Lo que Rowan había recurrido era la coerción. El proceso en el que alguien simplemente se somete a su abusador en la relación, porque sabían que si no cumplían, algo malo podría sucederles a ellos o incluso a sus hijos. Sabemos que Hannah no se veía a sí misma como una víctima. A veces discutía las reglas que Rowan había creado para ella. Por ejemplo, bajo ninguna circunstancia se le permitía usar pantalones cortos o el color rosa. Él le decía que el rosa era un color brillante que atraía la atención de los demás. No se le permitía usar pantalones cortos porque la vista de sus piernas podría atraer a otros hombres. Rowan Baxter no era más que un misógino celoso y narcisista. Hacía el mismo trabajo que su esposa, pero era infinitamente peor en ello. Nunca podría alcanzar las calificaciones que ella tenía porque simplemente no era lo suficientemente bueno. A pesar de sus músculos inducidos por esteroides y su apariencia superficial, estaba muy por debajo de ella en términos de inteligencia, personalidad y apariencia, y él lo sabía. Esto era algo que no podía soportar. Después de todo, en su mundo, las mujeres eran enormemente inferiores a los hombres. Como muchos hombres que intentan controlar a sus esposas o novias, se sentía emasculado por Hannah. Para sentirse mejor de una manera perversa, menospreciaba a Hannah a puertas cerradas. En la investigación, una de sus amigas, Kylie, testificó, contando cómo Rowan llamaba a su esposa gorda y se burlaba de su cuerpo, diciéndole que perdiera peso y se pusiera en forma. El acoso y abuso no comenzaban ni terminaban con su esposa. Regularmente era demasiado brusco con los niños. Muchos padres pueden jugar o pelear con sus hijos de manera juguetona, pero Rowan frecuentemente lo llevaba demasiado lejos y terminaba lastimándolos. Si uno de los niños comenzaba a llorar o se lastimaba, él simplemente se reía en lugar de mostrar algún tipo de simpatía. Luego los reprendía. Un incidente ocurrió cuando estaba peleando con Alia y las cosas se salieron de control. Ella golpeó su cabeza contra el marco de una puerta, lo que provocó una herida que requirió puntos en el hospital. Rowan culpó a Alia por todo el incidente. Además de las peleas, tenía otra forma de molestarlos. Después de sus entrenamientos, solía tomar baños de hielo, algo que muchos atletas hacen para ayudar en la recuperación muscular. Sin embargo, es poco probable que obliguen a sus hijos a unirse a ellos, especialmente en contra de su voluntad. Rowan a menudo forzaba a sus hijos, incluso al más pequeño, Trey, que no tenía más de un par de años.
Trey lloraba y gritaba cuando lo hacían sentarse en el baño de hielo. Créalo o no, Rowan utilizaba a sus hijos en los baños de hielo como parte de una táctica de marketing retorcida para atraer nuevos clientes para su negocio de entrenamiento personal. Publicaba comentarios en el sitio web de su empresa como «Incluso mis hijos participan en baños de hielo». Pero los niños no son estúpidos. Pueden no decir mucho, pero cualquier padre le dirá que ven y escuchan todo. Aliyah, la hija mayor, quien mencionamos, era muy brillante para su edad. Parecía haber entendido la situación en la que vivían todos. De todos los 3 hijos y Hannah, Aliyah fue la que más se enfrentó a Rowan. Debido a lo que presenció, no le gustaba a su padre y a menudo discutía con él. Siempre que escuchaba a sus padres tener una discusión, trataba de intervenir en nombre de su madre. Le cerraba la puerta en las narices a Rowan, le decía que se fuera e incluso le decía que no volviera nunca más. Una niña muy valiente. Para 2019, la vida de Hannah se estaba volviendo insoportable. Estaba siendo sofocada sistemáticamente por su esposo controlador. Siendo la persona desinteresada que era, sus primeros pensamientos eran para sus hijos. Confió en la gente, expresando su creencia de que Rowan estaba decidido a acabar con ella. Sin embargo, también temía que, si se atrevía a ir en contra de él o a pedir el divorcio, él usaría a los niños como arma contra ella. Ella les dijo a las personas que, aunque no pensaba que él fuera capaz de dañar físicamente a los niños, temía que pudiera impedirle verlos, incluso que se los llevara o intentara volverlos en su contra. A cualquier madre le parecería aterrador. Quizás Hannah estaba confiada en que Rowan nunca dañaría a los niños porque él nunca la había dañado físicamente. El abuso que había sufrido hasta ese momento era, como se mencionó anteriormente, financiero, emocional y sexual. Como no estaba siendo atacada físicamente, no se consideraba a sí misma una víctima de abuso doméstico, un punto muy importante en este caso. Sin embargo, más tarde ese mismo año, las cosas cambiarían. Rowan había estado en una clase de jiu-jitsu y llegó a casa, aparentemente lleno de adrenalina. Sin previo aviso, la hizo tropezar y caer al suelo. Se inclinó sobre ella, la agarró con fuerza por el cuello y le dijo: «No tienes idea de lo que soy capaz». Hannah seguía sin pensar que esto constituía violencia doméstica, pero era peor que en ocasiones anteriores. Tal vez fue la amenaza implícita la que se convirtió en el punto de inflexión. A pesar de todo el acoso y el abuso emocional, siguió siendo la mujer fuerte e independiente que siempre había sido. En el fondo, estaba decidida a dejar a Rowan Baxter lo antes posible. Hannah fue a reunirse con un oficial de policía, donde le contó toda la historia de su vida y describió cómo era con su marido. El oficial le informó a Hannah que ser obligada a tener relaciones íntimas todos los días contra su voluntad era, de hecho, una forma de agresión sexual. Mientras seguían hablando, el agente le explicó el significado y el concepto de comportamiento coercitivo que Hannah estaba experimentando. Este tipo de comportamiento se define legalmente como parte de una relación de abuso doméstico. La conversación con el agente le quitó la venda de los ojos a Hannah. Ahora parecía darse cuenta de que, en efecto, era una víctima de abuso doméstico. Lo más rápido que pudo, empacó lo necesario para ella y sus hijos y se fue a vivir a la casa de sus padres en Camp Hill. Tal vez lo que más demuestra la personalidad solidaria de Hannah es que no presentó una denuncia formal a la policía, ni siquiera después de la terrible experiencia que había soportado. Pensó que recurrir a la ley sería como darle una patada a Rowan mientras estaba caído, una empatía que definitivamente no merecía. Todo lo que quería era librarse de él, sacarlo de su vida lo antes posible a través de los tribunales de divorcio. En noviembre de 2019, la relación finalmente terminó. Aunque aún no estaban divorciados, Hannah decidió que no permitiría que Rowan viera a los niños. Por supuesto, en ese momento, sin órdenes judiciales, había poco más que pudiera hacer. Pero seguramente, en el fondo de su mente, debían de haber pensamientos de que Rowan no podría ser 100% confiable con los niños.
Alrededor del mismo tiempo, posiblemente en un intento de desahogarse, Rowan comenzó a visitar a su pastor de la iglesia, Christopher Ensby. Christopher era y sigue siendo un hombre bueno y comprensivo. Más tarde señaló que Rowan tenía un complejo de hombre alfa y mostraba tendencias de comportamiento controlador. También dijo que Rowan le había confiado en algunas ocasiones, cuando bajaba la guardia, que sabía que estaba en el error y necesitaba cambiar, pero no era capaz de averiguar cómo hacerlo. Como resultado, el pastor decidió reunirse con la pareja en el gimnasio, donde observó sus comportamientos. Vio con sorpresa cómo Rowan llevaba las sesiones de entrenamiento personal a tales extremos que sus clientes vomitaban regularmente. El pastor se sentía incómodo viendo el comportamiento de Rowan. Estas eran exactamente las características que sospechaba e identificaba durante sus conversaciones en la iglesia. También tuvo una charla privada con Hannah. Ella ya no tenía miedo de contar la historia de su sufrimiento. No podemos estar seguros de su mentalidad exacta en ese momento, pero el pastor parecía estar intentando asumir el papel de consejero matrimonial de facto. En ese punto, aunque bien intencionado, el pastor estaba trabajando bajo un malentendido. Por las conversaciones que Hannah tuvo con sus colegas en esa época, podemos estar bastante seguros de su estado mental. No albergaba ilusiones de reconciliación con Rowan. Le dijo a sus colegas que creía que Rowan algún día intentaría matarla. A pesar de haber tenido esa conversación con un oficial de policía por alguna razón, Hannah aún no había regresado para informarles que temía por su seguridad ni para presentar una denuncia formal. Pero eso estaba a punto de cambiar. La naturaleza cariñosa de Hannah pudo haberla puesto en una posición vulnerable. Rowan debió de haber estado tan confiado de que ella no acudiría a la policía que el día de San Esteban. Cuando Hannah simplemente caminaba por la calle con sus hijos, él se acercó descaradamente, agarró a su hija Layana y se la llevó, dejando a Hannah completamente angustiada. Hannah no vio a su hija durante 2 días. Reportó el incidente a la policía, que realizó una búsqueda y encontró a la niña con su padre, afortunadamente ilesa. La policía ahora aconsejó a Hannah que presentara una denuncia formal y obtuviera una orden de protección personal contra Rowan. En el Reino Unido o en Estados Unidos, esto se llamaría una orden de restricción. Esto fue exactamente lo que hizo Hannah. Desafortunadamente, Rowan todavía recibió la custodia compartida de sus hijos, una decisión que le daría la oportunidad de atormentar a Hannah aún más. No solo mentalmente, sino físicamente. Un día después de llevarse a sus hijos, los devolvió a la casa de los padres de Hannah como se requería. Sin embargo, por despecho, había colocado fotos de Hannah en ropa interior alrededor del exterior de su auto para que los niños las viesen. Cuando Hannah salió para recoger a los niños, intentó quitar las fotos. Rowan agarró a Hannah agresivamente por el antebrazo, torciéndole la muñeca y rompiéndole el labio en el proceso. Este fue un ataque físico y podría haber continuado si la madre de Hannah, Sue, no hubiera visto el incidente y corrido a ayudar a su hija. Rowan la soltó y luego gritó de ira antes de alejarse en su auto. Este incidente fue reportado a la policía. El ataque físico claramente violaba la orden de protección, pero las autoridades no pudieron actuar lo suficientemente rápido para prevenir los eventos que estaban a punto de seguir. El 19 de febrero de 2020, a las 8:30 de la mañana, Hannah salió de la casa de sus padres como de costumbre para llevar a sus 3 hijos a la escuela. Mientras se subían a su Kia Sportage, se unió a ellos un invitado no deseado. Rowan Baxter forzó su entrada en el asiento del pasajero. Hannah, aterrorizada por sus hijos y por sí misma, intentó suplicarle, pero fue inútil. Rowan estaba furioso y no quiso escuchar. Siguió gritándole al oído que condujera. Finalmente, ella obedeció. Al girar en la calle Raven, Hannah, aún de alguna manera manteniendo la capacidad de pensar con claridad, vio a un hombre más adelante en la calle lavando su auto. Fuera lo que fuera a suceder, quería tener un testigo. Entre ver al hombre y detenerse frente a su casa, los eventos se aceleraron.
Rowan había estado llevando un recipiente lleno de gasolina que derramó despiadadamente sobre Hannah y los niños. El hombre que lavaba su auto era Michael Semek. Dijo que la tranquila mañana de miércoles se interrumpió por el sonido de un auto que se detuvo frente a su casa de manera urgente. Nadie estaría preparado para lo que sucedería a continuación, y Michael dice que nunca lo olvidará. "This is", una mujer gritó desde el auto. "Llama a la policía. Está tratando de matarme. Me ha echado gasolina". El señor Michael dijo que Ron tenía a Hannah agarrada en un apretado abrazo. Ella gritaba frenéticamente y trataba de escapar del vehículo. Michael se acercó a la ventana del lado del pasajero del auto. Rowan Baxter lo miró directamente a los ojos con una mirada vacía, casi despreocupada. La última cosa que vio el señor Michael fue a Rowan sosteniendo un encendedor, que encendió sin dudarlo. Para cuando el señor Michael, que se había sorprendido por la explosión, logró levantar la vista, vio todo el frente del auto en llamas. Sorprendentemente, Hannah, completamente envuelta en llamas de pies a cabeza, logró salir del auto. Ella gritaba fuertemente, no por ella misma, sino por sus hijos. Por pura coincidencia, una paramédica fuera de servicio estaba pasando en su auto y se detuvo para ayudar al escuchar a Hannah gritar: "Mis bebés están en el auto. ¿Por qué no me quedé allí con ellos?". El señor Michael, pensando rápidamente, agarró su manguera e intentó apagar las llamas que devoraban su cuerpo. Debemos mencionar en este punto que Michael, quien había estado de pie junto a la ventana del pasajero, también había sufrido quemaduras en las manos y la cara, pero actuó con valentía para tratar de ayudar a Hannah antes de pensar en sí mismo. La paramédica y el señor Michael, mientras usaban la manguera, animaron a Hannah a que se tirara al suelo y se revolcara para tratar de apagar las llamas más rápido. Pero ella seguía diciendo: "No salvé a mis hijos. No pude salvar a mis hijos". Michael no vio a los niños en el auto con su breve vistazo, por lo que no era consciente de su presencia de antemano. En cuanto se dio cuenta, intentó llegar al auto para ver si había alguna posibilidad de que los niños todavía estuvieran vivos y pudieran ser rescatados, pero el intenso calor y la ferocidad del fuego hicieron eso imposible. Para entonces, Hannah yacía en el jardín, gravemente quemada, murmurando las palabras: "Mis hijos, alguien vaya a buscar a mis hijos". En ese momento, nadie sabía que Hannah había sufrido quemaduras en el 97% de su cuerpo. Literalmente, la única parte de su cuerpo que no estaba quemada era la planta de sus pies. Es difícil encontrar las palabras para describir lo insoportablemente doloroso que debió haber sido. Sin embargo, sus primeros pensamientos seguían siendo por las vidas de sus 3 hijos pequeños. La persona que la describió como la encarnación de la abnegación no podría haber sido más acertada. A pesar de sus horribles heridas, la policía trató de tranquilizarla, pero sabían que tenía casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Parece que Hannah misma sabía que no iba a vivir, pero en una asombrosa muestra de fuerza y coraje, luchó contra el dolor para dar a la policía 3 declaraciones separadas. El agente principal, Angus Scaines, se acercó a Hannah. Claramente moribunda, aún hacía un esfuerzo desesperado por asegurarse de que todos supieran quién había hecho esto. Hannah dijo: "Mi exmarido, él..." El agente preguntó su nombre. Hannah respondió y dijo que había una orden de protección contra él. Hannah le dijo al agente Scaines que había visto a un hombre lavando su auto y le había pedido que llamara a la policía. Hannah continuó contándoles cómo Rowan había vertido gasolina por todo el interior del auto y lo había incendiado. La transcripción completa de la cámara corporal del oficial muestra cuán duro luchó Hannah y cómo se aferró para obtener esos detalles. Deletreó su primer, segundo y apellido y proporcionó una descripción de Rowan, incluso de su ropa. Hannah estaba debilitándose. El agente Scaines permaneció con ella, diciéndole que estaba haciendo un trabajo increíble. El agente Scaines recibió elogios después del incidente. Se le dijo que, de haber sobrevivido Rowan, su profesionalismo en el manejo de una persona gravemente herida como Hannah Clark habría sido invaluable para condenarlo.
Incluso cuando la vida se le estaba acabando a Hannah trágicamente, todavía no parecía comprender la magnitud del abuso que había sufrido a lo largo de los años. Cuando el oficial le preguntó si Rowan había hecho algo amenazante antes, Hannah respondió: «A mí no. En ese momento, los paramédicos tomaron el relevo para intentar proporcionarle algún alivio para el dolor. Quizás te estés preguntando qué le pasó a Rowan Baxter mientras todo esto sucedía. ¿Estaba intentando salvar a sus hijos? ¿Preguntó siquiera por ellos? No. Había sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo. Logró salir del auto y se sentó al costado de la carretera. Michael también extinguió las llamas en su ropa. Varios buenos samaritanos se unieron al esfuerzo para apagar el fuego en el auto. Cuando las llamas en la parte delantera del auto fueron extinguidas, Rowan volvió a sentarse en el asiento del pasajero. Estaba buscando claramente algo. Un miembro del público intentó acercarse al auto para extinguir el resto de las llamas, pero Rowan se lo impidió. Encontró lo que había estado buscando, un cuchillo que había llevado consigo. Cada vez que alguien se acercaba con un extintor, Rowan sacaba el cuchillo. Parecía que estaba protegiendo el auto, impidiendo que el fuego se apagara por completo. Para ese momento, ya había pocas posibilidades de que los niños estuvieran vivos o pudieran sobrevivir, pero la gente aún quería intentar salvarlos. Fue Rowan quien impidió cualquier intento de rescate para sus propios hijos, asegurándose de que nadie pudiera intentar sacarlos. Otro vecino le dijo a Rowan que soltara el cuchillo, insistiendo en que no valía la pena. Claramente, sin temor por la seguridad de los demás, Rowan no soltó el cuchillo. En cambio, tomó el camino del cobarde. Mientras los cuerpos de sus hijos se estaban quemando detrás de él y su esposa moría frente a él, el egoísta matón hundió el cuchillo en su pecho, en su propio corazón, y murió al instante. En casos en los que el acusado ya no está vivo para defenderse, se realiza una investigación con la esperanza de que se puedan aprender lecciones importantes y se puedan hacer cambios para prevenir tales horrores en el futuro. Las personas que conocían a Rowan y Hannah, así como a la pareja cuando estaban juntos, testificaron sobre lo controlador y abusivo que realmente era Rowan Baxter. Nicole, amiga de Hannah, que había ido a la policía en su nombre, también habló. Expresó su decepción por el hecho de que la policía no había actuado cuando intentó advertirles de que algo podría sucederle a Hannah y a los niños. La madre de Hannah también testificó sobre el trato que había sufrido su hija y relató cómo Rowan la había dejado caer sobre su cabeza en el gimnasio. El pastor al que Rowan se había acercado también testificó, hablando sobre cómo intentó dialogar con él y ayudarlo a cambiar. Sin embargo, también mencionó que creía que Rowan no sentía remordimientos por su comportamiento controlador. Se encontró una nota escrita por Rowan el 26 de enero de 2020, antes de que matara a Hannah y a los niños. La nota, claramente escrita por alguien que se veía a sí mismo como una víctima, expresaba que no iba a tolerar más el abuso de Hannah. Decía que ella iba a darse cuenta de lo que era no poder ver a sus hijos. Acusaba a Hannah de destruir su vida. La nota estaba firmada por él mismo y, curiosamente, por los niños. ¿Podría ser que Rowan originalmente planeaba secuestrar a los niños y huir con ellos como una forma de castigar a Hannah? Nunca lo sabremos, como se escuchó en la investigación. El 13 de febrero de 2020, menos de una semana antes de que Hannah y sus hijos fueran asesinados, ella había confiado en sus amigos sobre sus temores de que su vida estaba en peligro. La amiga de Hannah, Nicole Brooks, tomó la iniciativa y fue a la policía en su nombre. Le dijo a la policía que estaba convencida de que Hannah y sus hijos estaban en peligro mortal y que Rowan intentaría, en sus palabras, eliminarlos. La policía reaccionó con simpatía a las preocupaciones de Nicole, pero dejó claro que hasta que Rowan Baxter hiciera una amenaza física o realmente hiciera algo, no podían actuar. Nicole continuó suplicando a la policía que tomara sus preocupaciones más en serio. Les habló del incidente después de la clase de Jiu-Jitsu de Rowan e incluso les dijo, ¿qué pasa si no tienen una segunda oportunidad para actuar?
la policía dio la misma respuesta. No podían actuar hasta que Rowan hiciera algo. Las fuerzas del orden y los tribunales estaban allí para hacer cumplir la ley, no para actuar como vigilantes sin importar la situación. Si se hubieran implementado leyes más estrictas para la protección de las mujeres que se encuentran en relaciones abusivas, es posible que las autoridades podrían haber actuado con más rapidez. Quizás Hannah, Aliyah, Lyanna y Trey seguirían vivos hoy. El paramédico senior en el lugar habló de la valentía de Hannah. Dijo que cuando la vio supo que estaba herida hasta tal punto que no sobreviviría. A pesar de esto, cree que incluso ahora su dolor y su supervivencia no eran de su preocupación. Ella solo pensaba en sus hijos y en asegurarse de que la policía supiera exactamente quién había cometido este crimen. Hannah Clarke murió en el hospital más tarde ese día. Tenía solo 31 años. Sus hijos, Aliyah, Lyanna y Trey, tenían 6, 4 y 3 años respectivamente. Todos eran víctimas de abuso doméstico, todos con años de vida por delante. Todo lo que Hannah quería era alejar a su familia de este individuo peligroso, y a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo hacerlo. El coraje puede hablarse en muchos contextos. Coraje en un campo de batalla, coraje para enfrentar la pérdida de un ser querido, el coraje para enfrentar un nuevo desafío. Para Hannah, el coraje fue yacer en un jardín, con el cuerpo 97% quemado, sabiendo que enfrentaba sus últimos momentos en esta tierra, y aún peor, sabiendo que sus hijos habían sido arrebatados de ella. Aún logró enfrentarse al cobarde que hizo su vida miserable durante todos esos años. Su último acto de desafío fue asegurarse de contar finalmente su historia, demostrando que ningún dolor o sufrimiento la haría inferior a nadie más. Hannah, junto con sus hijos, fueron enterrados juntos el 9 de marzo de 2020. Desde los trágicos asesinatos de Hannah y sus hijos, la familia Clarke, liderada por la madre de Hannah, estableció la fundación Small Steps for Hannah. Su misión es poner fin a los incidentes y la gravedad de la violencia doméstica y familiar en Australia. 4 días después del asesinato se celebró una vigilia pública, con más de 1,000 personas en asistencia. Un pequeño rincón de Australia estará siempre dedicado a ella. En Camp Hill se ha creado un espacio llamado Hannah's Place, con una dedicatoria en su honor, así como un refugio y nuevos árboles plantados en su memoria. En diciembre de 2020, Hannah Clarke fue nombrada una de las mujeres del año de Marie Claire. El premio fue por su coraje y valentía en la concienciación sobre el abuso doméstico en Australia. Los asesinatos ocurren de muchas maneras inimaginables. Hannah Clarke era una mujer tan fuerte que no se veía a sí misma como una víctima de abuso doméstico, pero indudablemente lo era. Pasó su vida personal siendo la mejor madre, hija y hermana que pudo ser. Llevó esta práctica a su vida profesional, convirtiéndose en una talentosa entrenadora personal, alguien con quien la gente quería estar. Fuerte, independiente, competitiva y muy querida. Esto se evidenció en casi su último acto en esta vida. Ella demostró lo que todos ya sabían. No era inferior, y ninguna mujer es inferior a ningún hombre. Si sospechas que puedes ser víctima de abuso doméstico, recuerda este caso. Recuerda a Hannah Clarke. ¿Qué tan sagrado y grande es el amor de una madre? Hannah hizo todo lo posible para proteger a sus hijos, incluso sabiendo que se enfrentaba a un lobo con piel humana. Pero, como dice el refrán, la violencia es el fracaso de la razón. Rowan eligió la destrucción en lugar de enfrentar la verdad, y sus actos cobardes han dejado una herida que nunca sanará. Que el sacrificio de Hannah no sea en vano, para construir una sociedad donde la violencia ya no sea un fantasma inquietante, sino que el amor y la protección sean poderes verdaderamente incomparables.